fundo a la Iglesia solo podía referirse al dominio útil y no al eminente, que es mucho más que dominio. El dominio eminente propio de la soberanía y de la majestad de la corona, en la cual se había subrogado la nación, pues esto es mucho más que dominio. Esto es mucho más que dominio. Además, la consecuencia de ser cierta este argumento, esta pretensión, sería que no existiera patronato particular alguno, que nunca se hubiera dudado en ningún contexto, ni el español, acerca del patronato universal de todos y cada uno de los príncipes. Y podría darse el caso de que el príncipe hereje o infiel fuera patrono de los templos de los fieles. Se daría el caso absurdo de que el gran turco era el patrono de las iglesias católicas y nombraba a los obispos. La causa esta, por tanto, de la dotación de un fundo es una causa totalmente espuria. La causa de la edificación daba lugar al patronato particular de modo indudable. Si yo construyo una iglesia, de modo indudable obtengo el patronato particular. De hecho, este es el origen del patronato. Allá en el siglo V se iban construyendo pequeñas capillas rurales, y los que construían esas pequeñas capillas rurales obtenían el patronato. Este es el origen mismo del patronato. Y esto lo podían hacer particulares como príncipes, y si quieres tú pensar en el México de los 1830s y 40s, la nación. La nación podía hacer esto. Es decir, para que esto ocurriera, los dineros tenían que provenir del bolsillo del constructor, en el caso de la nación, de la hacienda pública. Y tal cosa tendría que ser plenamente demostrable. ¿Y qué sucedía si provenía, como era lo normal, de las limosnas de muchos? Si se construía la iglesia de las limosnas de muchos, pues entonces eran estos muchos quienes por justicia debían obtener el patronato. Ahora, ojo, que entre los bienes de la hacienda no debían de contarse los diezmos, porque los diezmos son, dicen los autores, cito, esencialmente eclesiásticos, y por ende solamente se convierten del príncipe o de la nación después de que el Papa se los hubiese donado. Entonces sí, si los templos han sido hechos con dineros que provienen de los diezmos previa a la donación pontifical, entonces sí podrían hacer a favor del príncipe o de la nación el patronato. La siguiente causa por la que se recibía el patronato era la dotación, es decir, la donación de bienes, ora del príncipe, ora de un particular, para la manutención de la iglesia. Pero dotar no era dar salario, dotar no era dar ayuda de costa, dotar no era lo que frecuentemente hacía el rey de España, que daba una limosna, que para el aceite, que para... dotar no es eso. Dicen los cánones, dotar es proveer para la perpetua duración, subsistencia, reparo y servicio del templo. Claramente, esto de dotar no se cumple con el diezmo, ya que el diezmo no es donación, el diezmo es obligación. Por ende, bajo este título y por cualquier causa del diezmo, el príncipe que hubiera recibido el diezmo del Papa, no podría aspirar al patronato universal, aunque luego usara todo el diezmo, en construir las iglesias. Ahora bien, en principio, ¿puede el patronato suspender la capacidad que tienen las iglesias llamadas conventuales para elegir su prelado? Esto es también absolutamente fundamental. Para resolver esta cuestión es necesario recordar la distinción que hacían los canonistas entre las iglesias. Hay tres clases de iglesias según los antiguos canonistas. Las iglesias llamadas libres, aquellas que lo son por derecho común, reciben la libre colación episcopal. En principio, todas las iglesias son libres, porque en principio todas las iglesias son provistas de sus beneficiados
por parte del obispo. Pero luego hay iglesias que se llaman patronadas. Son las sujetas al patronazgo y por ende aquí se presentan los beneficiados según el título Iure Patronatus del corpus. Sí, aquí son las iglesias sujetas a patronato pura y simplemente. Pero luego hay las iglesias conventuales. Y las iglesias conventuales, fíjate, son las iglesias catedrales, las metropolitanas, las abaciales, las colegiatas, que tienen cada una de ellas, por el derecho ordinario, capacidad de elegir su propio prelado superior. Por tanto, conforme el derecho ordinario, por el solo título de fundación, sin otro tipo de privilegio, no se obtenía el patronato de las iglesias conventuales. Es decir, yo rey, fundo una catedral. Por fundar la catedral, por dotar la catedral, por edificar la catedral, yo no recibo el derecho de nombrar al obispo. Para nada. Incluso esto está aceptado por las 7 partidas. En la ley primera, título 15, partida primera, queda perfectamente claro que el patronazgo excluye el de las iglesias conventuales. Alfonso X el Sabio lo dice con toda claridad. Las iglesias conventuales no. Las iglesias conventuales no. ¿Por qué? Porque este privilegio derogaría el derecho común y por ende, solamente puede recibirse del Papa. Solamente el Papa puede decir, tú que has construido o que has erigido tal catedral, puedes nombrar al obispo. Ahora, esto es un privilegio absolutamente extraordinario en el contexto de la Iglesia Católica. Por ejemplo, lo hizo Inocencio VIII para Granada y para Indias el Papa Julio II. De ahí vienen todos nuestros problemas del patronato. Y desde luego todos los problemas del patronato en España. Estos privilegios de Inocencio VIII y de Julio II son absolutamente fundamentales para nosotros. El otorgado por Inocencio VIII en ocasión de la culminación de la Reconquista de Granada, 1492, tuvo 2 singularidades que son de notarse. Primera, fue el primero que hizo a un rey patrono universal. El primer patrono universal que existe en la Iglesia Católica son los reyes católicos respecto a la Iglesia de Granada. Los hace patronos universales. La colación de todos los beneficios eclesiásticos en la Iglesia de Granada es de los reyes. Segundo, el Papa Inocencio VIII, cuando hace esto, equipara, infelicísimamente por cierto, equipara conquista a fundación. Sí, se ha reconquistado Granada, con lo cual se ha refundado la Iglesia. Esto abrió el camino para lo que Julio II hizo en Indias. Lo que hizo Julio II en Indias fue exactamente lo mismo. Fue exactamente igual. Primero otorga un patronato universal, equiparando el descubrimiento, conquista, población con la fundación de la Iglesia. Ahora, es de notar que en España, ya desde el tiempo de Sixto IV, se contaba con el derecho de postular en las catedrales. Y este derecho de postular en las catedrales fue ampliado por Adriano VI a favor de su alumno Carlos V con la presentación. Y esto, señores, originó el desgarriate jurídico. Lo que va a ocurrir después, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, alrededor de esto, proviene de aquí. ¿Por qué? Porque estos documentos de Inocencio VIII, de Julio II, de Sixto IV, de Adriano VI, estos documentos generan la idea que, bueno, si el Papa le otorgó al rey el patronato por virtud de la conquista, y que es la reconquista o conquista, refunda o funda una iglesia, pues entonces todas las iglesias de España han sido reconquistadas de los moros. Todas, o casi todas. Si esto es así,
¿Qué hay, qué camino hay entre considerar que esto es, en el caso de España, un derecho anejo a la corona? Y lo que hacen los juristas, los canonistas españoles, morelucrando al servicio de la corona, buscando promociones, buscando hacer carrera, es precisamente apoyar estas pretensiones. ¿Eh? Y así se encuentran todos, todos, Salgado de Somoza, Álvarez de Abreu, en fin. Por ejemplo, en el caso de Álvarez de Abreu, el que luego será Marqués de la Regalía, ya nada más, Marqués de la Regalía, y su hermano es obispo de Puebla, por ejemplo, construye todo el asunto a partir del dominio absoluto del suelo reconquistado. El suelo reconquistado a los moros o el suelo quitado a los indios justifica por sí solo el patronato universal. Por sí solo. Este género de polémica sobre el patronato universal de España, de la Iglesia en España, es un asunto extraordinariamente gordo. Es una polémica que dura 60, 70 años y tiene momentos muy agrios, por ejemplo, entre Felipe V y Clemente XII, o luego durante el pontificado de Benedicto XIV, y al fin y al cabo esta contienda se resuelve diplomáticamente. Se resuelve diplomáticamente. Nadie en España se le ocurre que realmente el rey pueda tomar el patronato universal de las iglesias de España sin el consentimiento al Papa. Por dos razones. Primero, porque faltaba precisamente ese consentimiento, significaba una ruptura con la Santa Sede que podía llevar al cisma. Más de alguna vez algún autor se lo susurró a algún rey en la oreja. Recuerden al famoso jesuita que era el confesor de Fernando VI, se me escapa ahora el nombre, pero que era un loco, un jesuita chiflado. Confesor de Fernando VI, un hombre sumamente inteligente, que le susurra a la oreja a Fernando VI, bueno, mira, ahí está Enrique VIII. Ahí está Enrique VIII. En fin, realmente esto que llega a suceder nunca tiene verdadera seriedad. Y lo segundo es porque en España hay una bola de patronatos particulares. Una bola, muchísimos patronazgos particulares que van desde el hidalgo de pueblo, que es patrono de la ermita de quién sabe qué, hasta los grandes títulos que son patronos de capillas capillas catedralicias, no catedrales, sino capillas catedralicias, son patronos de monasterios, de abadías, en fin. Entonces, hay muchos patronazgos particulares y que el rey se suma con el patronazgo universal es un asunto que significaría también una especie de expropiación a favor de la corona de todos los patronazgos privados. Ahora, allá esto se arregla con un concordato, el concordato de 1753. Y esta es la razón por la cual en México, aquellos que pensaban con alguna sensatez histórica y jurídica sobre estos temas en los 1830s y 40s, pensaban en un concordato. Porque ni en el mundo hispánico, en donde había toda clase de argumentos a favor de este patronazgo universal, pues ni ahí se había resuelto sin acudir a la Santa Sede. Ahora es de notar que con estos antecedentes, la pretensión que alguna vez se discutió en México, consistente en que el derecho de presentación universal era inherente a la soberanía, pues no podía ser sino una quimera, y que declararla sin concordato, pues un atentado que, te digo, ni en la España más regalista se intentó. En cuanto a la segunda parte de mi exposición, que va a tener que ser necesariamente muy breve, quisiera proponer a ustedes algunas claves interpretativas que sirvan como punteros para la mejor inteligencia del telón de fondo de la actividad de Munguía. Sin duda, la praxis regalista hispánica fue duramente resentida en estas tierras. Amargas y frecuentemente ininteligibles fueron sus frutos, desde la expulsión de los jesuitas, que aquí nunca realmente se entendió por qué. Aquí realmente nadie entendía por qué. Claro, en la península era bastante claro el asunto, o relativamente claro, pero aquí nadie entendía realmente las razones.
hasta la formación de la jurisdicción mixta castrense la jurisdicción mixta castrense eclesiástica para encauzar a los caudillos insurgentes que eran eclesiásticos, pasando por la Real Cédula de Consolidación de Vales o la desaprobación pontificia del Cuarto Concilio Provincial Mexicano. Todas estas son experiencias terriblemente desagradables para la Iglesia mexicana, que hay que tener siempre presente, creo yo, al hablar de los 1830s, 40. La gente tiene esto en la cabeza. En los 40, cuando se está intentando restablecer la Compañía de Jesús, el padre Arrillaga publica 8 o 9 volúmenes, en donde vienen todo el asunto de los jesuitas, bueno, pormenorizado. Pero creo que realmente el parteaguas está en las reformas gaditanas y especialmente en los intentos de, entre comillas, purificar la Iglesia española desde las liberales curules del trienio en Madrid. Creo que realmente ahí es donde tenemos que buscar no solamente una de las causas principalísimas de la consumación de la independencia, sino que además una de las causas principales de los acontecimientos que siguieron a la consumación de la independencia en materia eclesiástica. Y aquí juega un papel absolutamente fundamental, un tema que está ha sido totalmente preterido, o casi totalmente preterido, por los estudios en México sobre las relaciones Iglesia-Estado, los católicos, en fin, que es el tema del jansenismo. Es el tema del jansenismo. Este tema lo tienen ellos perfectamente presente. Quien lo trae a colación en el momento de Cádiz es especialmente el famoso filósofo rancio, Fray Francisco de Alvarado, quien acusa continuamente a los liberales de jansenistas. Luego, él mismo tendrá la gran polémica con el mega jansenista, que era Joaquín Lorenzo de Villanueva. Nada más hay que leer la vida literaria de Joaquín Lorenzo de Villanueva para darse cuenta si no era jansenista este hombre. Y Fray Francisco de Alvarado continuamente le dice, es jansenista. No, el jansenismo es una quimera, el jansenismo no existe en España, contesta Villanueva. Claro que existía, para que no existía el jansenismo al estilo de Arnaud, no existía el jansenismo al estilo de la Iglesia de Utrecht, o no existía el jansenismo cismático de Van Spen. Claro, ese sí que no existía en España, pero todo lo demás sí. Absolutamente todo lo demás. Y en la Iglesia novohispana esto está claramente presente desde los 1750, cuando así lo veo yo, con claridad meridiana. De modo tal que hay una clave interpretativa que creo que hay que tener presente. Quiero nada más recordar una cosa, esta es una hipótesis que nunca he podido yo comprobar. En México se reeditan en 2 lujosos, grandes, gordos, preciosos volúmenes las obras de Fray Francisco de Alvarado, del filósofo rancio. Pues esa reedición, que es México 1851, 52, se me escapa el año, esa edición yo casi te puedo garantizar que la financió Munguía. Fácilmente. Y si no Munguía, alguien de ese grupo. Es claro que alguien del grupo de Munguía financió la segunda edición castellana del Manual de Misioneros. La primera edición castellana del Manual de Misioneros ya era una cosa que había sido bastante gorda. Pero porque hay que recordar, el Manual de Misioneros es el manual que se hace para la recristianización de Francia después de la Revolución. Y aquí se publica en el momento, unos momentos culminantes del enfrentamiento de la Iglesia y el Estado. Entonces, yo creo que tenemos este tipo de claves que habría que explorar. Se me quedan algunas en el tintero porque se me acaba el tiempo. Muchas gracias. Porque es que lo comienza. No es él. No es él. No. Pero él eran las razones por qué. Claro. Le cedo la palabra al doctor Andrés Lira. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y por el gusto de estar aquí con ustedes. Miren, lo que yo voy a presentar es la puesta en limpio de un trabajo que
preparé hace tiempo, ahora lo he limpiado, le he puesto notas, he corregido algunos errores que tenía, no todos, no sé cuántos me hayan escapado. Y lo que voy a presentar es la elaboración de un trabajo que preparé hace tiempo en relación con la reforma. Se llama Jurisdicción Eclesiástica y Potestad Pública en México, 1812-1860. Es la asunción constitucional del problema de la jurisdicción, ¿verdad? Ya es el Estado constitucional y yo advierto que el desenlace, la ley de libertad de culto, separación Iglesia-Estado del 4 de diciembre de 1860, que promulgó Juárez en uso de facultades extraordinarias, como prácticamente todas las leyes que se promulgaron entonces, es el fin de un largo proceso, un proceso en México cuatricentenario, y el desenlace de ese final se desata con la llamada Ley Juárez, la ley de Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, que promulgó Juan Álvarez en 1855, la famosa Ley Juárez, ¿verdad?, en la cual se dice que se abolieron los fueros eclesiástico y militar. No se abolieron totalmente, por supuesto, y lo que sí se advierte es como en esa ley, pues, permanecen el fuero eclesiástico y militar limitados, ¿verdad? Porque se dice en los asuntos civiles no habrá, todo asunto civil va a los tribunales civiles, no hay fuero. Ahora bien, quedan a los eclesiásticos y los militares quedan sujetos a sus propias autoridades y se dirimirán los asuntos relativos a ellos en los tribunales respectivos de su fuero, pero en la misma ley se dice que en materia penal, en la materia penal civil, ¿verdad?, el fuero eclesiástico es optativo, con lo cual desfundan la jurisdicción eclesiástica. Muchísimos eclesiásticos yo creo que preferían acudir al fuero civil que seguir sujetos a sus autoridades, pues, un regular que está preso. Y lo que es muy importante de esta ley también es cómo se hace cargo de la importancia de la jurisdicción eclesiástica, que queda viva desde el momento en que atribuye el conocimiento de los recursos de protección y fuerza a los máximos tribunales, a la Suprema Corte, ¿verdad?, aquellos asuntos que se estén viendo en los tribunales federales. Es decir, se dan cuenta, la jurisdicción eclesiástica está viva y afecta la vida cotidiana de muchísimos mexicanos. Ahora, de 1855 a 1860 sabemos se radicaliza la situación y pues se llega a ese momento en que ya a punto de regresar Juárez de Veracruz a la Ciudad de México, ¿verdad?, en diciembre de 1860, regresa en 61, dice, quedan abrogados los recursos de fuerza, dice el artículo 7º de la ley. Así empieza. Y luego, en el siguiente párrafo, en el siguiente periodo, dentro del mismo artículo, si alguna iglesia o sus directores ejecutaren un acto peculiar de la potestad pública, el autor o autores de ese atentado sufrirán respectivamente las penas que las leyes impongan a los que separadamente o en cuerpo lo cometieren. Es decir, la jurisdicción es potestad pública, es del Estado y solo ahí se concibe, nada. Pero ¿por qué empieza con los recursos de fuerza? Bueno, evidentemente es que había muchos recursos de fuerza en trámite y las gentes estaban empeñadas en alcanzar la solución en los tribunales eclesiásticos. Ahora, esto tiene que ver con un pleito plurisecular, ¿verdad?, un conflicto plurisecular que se va a hacer muy evidente a la luz del constitucionalismo. Miren,
las sociedades hispanoamericanas son concebidas como organización política, como iglesia. Nadie está dentro de la sociedad política debidamente aceptado si no profesa la fe católica, apostólica, romana. Y los que no están fuera de la sociedad no tienen derechos. Y esto pues se va a hacer muy claro a la luz del ente constitucional. Lo vemos en los primeros documentos de los insurgentes. Los elementos constitucionales de Rayón son impresionantes porque empiezan con el primer artículo, es solo una religión, la católica, apostólica, romana, con exclusión de cualquier otra. Luego, la soberanía popular se declara, y en nombre de la soberanía popular, pues se dice que con las libertades y garantías se guardará la integridad y respeto al dogma, fíjense, bajo el cuidado del tribunal de la fe. Se establece un tribunal de la fe. Se está aboliendo la Inquisición, cuyo legado se asegurará, se asegurará debidamente. Y luego el decreto de Apatzingán, pasando por los sentimientos de la nación, también es la exclusividad de la religión católica. Cuestiones de división de poderes y la jurisdicción eclesiástica muy claramente sentada, y los recursos de fuerza donde deberá conocerlos el máximo tribunal, el Tribunal Superior, en pleno, los 5 ministros. Esa es la importancia que le dan a la jurisdicción eclesiástica. La constitución política de la monarquía española, en el artículo 248, declara una cosa que vamos a ver aparecer luego en las constituciones, en la misma ley Juárez: en materia civil no hay más que un fuero. Y en el artículo 249 dice: los eclesiásticos y los militares seguirán sujetos a sus propias autoridades. ¿Por qué? Pues son cuerpos funcionales dentro de la organización política que se está trabajando, ¿verdad? La Iglesia forma parte tiene una función importantísima en la sociedad que se hace ver en la organización político-constitucional. Bueno, eso es muy claro y obedece, pues se va a ver un proceso muy tormentoso. Con la primera Constitución nacional, ya que tiene plena vigencia, la federal de 1824, la de la República Federal, nosotros vemos aparecer 19 constituciones más. Es un país que se está constituyendo y se empiezan a ver esos problemas con la organización eclesiástica. Los preámbulos de las constituciones son muy significativos. La Constitución gaditana, por ejemplo, dice: en el nombre de Dios Todopoderoso, Trino y Uno, supremo legislador de las sociedades. Este supremo legislador es como el supremo arquitecto, ya está ahí el deísmo, están los masones, y nosotros vemos en la Constitución Federal, ¿verdad?, en el nombre de Dios Todopoderoso, supremo legislador, nada de Trino y Uno, no es el Dios, ¿verdad?, del culto católico, no, es en la Constitución Federal de 1824, y en deísmo, es el deísmo frente al cual están muy alerta, y en 9 de las 19 constituciones solo se invoca a ese Dios todopoderoso, supremo legislador. En otras en otras 7 constituciones, si no mal recuerdo, es Dios Trino y Uno, sí, es el Dios de la Iglesia Católica, y supremo legislador, y 3 constituciones no tienen invocación alguna, 3 de las constituciones federales. Ya estos preámbulos nos ponen al tanto de que pues están corriendo ciertos manantiales, que no es el puro manantial de la Iglesia. Y luego, lo que sí es evidente es que se declara la religión católica, apostólica, romana como única tolerada, y prácticamente en todas las constituciones de la federal
se atribuye a los supremos tribunales, a la Suprema Corte en la federal y a los tribunales superiores de los estados o Supremas Cortes, como se llaman algunas, el conocimiento de los recursos de protección y fuerza. ¿Qué es? El recurso de protección es contra actos arbitrarios de la autoridad eclesiástica, es actos de gobierno. El recurso de fuerza es procesal, es una suerte de amparo en materia procesal, ¿verdad? Es fuerza en conocer cuando no es materia que tenga que ver con la organización eclesiástica, fuerza en el modo de conocer cuando debiendo conocer pero ignora el procedimiento adecuado, o fuerza en no otorgar cuando debiendo otorgar una petición no lo otorga el juez eclesiástico, se acude a la autoridad jurisdiccional civil para que proteja, ¿verdad? Generalmente protege, manda restituir el proceso diciendo respeta. Bueno, estos recursos vienen siendo muy discutidos y van a estar prácticamente en todas las constituciones de los estados. Van a estar en las constituciones centralistas, donde se van a reforzar la supremacía de los tribunales generales, de los superiores de los departamentos, del Tribunal Superior o la Suprema Corte de la Nación, y se va a reforzar, se va a hacer muy específica el derecho a respetar el fuero, los fueros eclesiásticos, ¿verdad? Esto lo vemos muy claramente en las leyes centralistas, en la quinta ley de 1836 relativa a la administración de justicia, y lo vamos a ver en las bases orgánicas de 1843. En los intentos de reforma de 42 es muy interesante ciertas tendencias secularizantes, que les van a poner el alto con las bases orgánicas de 43. Fíjense, en el artículo sexto, el artículo relativo de las bases orgánicas dice, en una fracción octava, nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por jueces de su propio fuero y por leyes y tribunales establecidos con anterioridad al hecho o delito de que se trate. Los militares y los eclesiásticos continuarán sujetos a las autoridades a que lo están actualmente según las leyes vigentes. Por todo lo que llevamos dicho, nosotros advertimos que la famosa Ley Juárez de 1855 en realidad recuperó esta tradición, la estableció, nada más que la desfondó, ¿verdad? Y eso sí, evidentemente causó el gran problema, ¿verdad? Ese es el grito de Mejía, ¿verdad? En Tolima es religión y fueros, porque evidentemente estaban, sin decirlo, estaban acabando, estaban desfondando la jurisdicción eclesiástica. Y de eso a la ley que condena el ejercicio de la jurisdicción por parte de quien no sea autoridad estatal, y particularmente por la Iglesia o los ministros, pues no había ya más que un paso, el de la guerra de reforma. Ahora, era difícil, ¿verdad? Este paso solo se dio en virtud de la radicalización de una guerra civil, la guerra de reforma, porque nosotros vemos en las obras distintas, en la legislación y en las obras de este periodo, de esta primera mitad del 19, pues cómo conviven las jurisdicciones. El orden social estaba sujeto a la Iglesia, ¿verdad? Era una sociedad que venía de haber sido concebida e instrumentada como Iglesia, y perder la jurisdicción, la autoridad eclesiástica funcionando, pues era muy difícil. Hay una obra muy interesante publicada en la época del restablecimiento de la República Federal, ¿verdad? De 47 a 53 que estuvo vigente ese orden, se recuperó el orden de 24 con las reformas de 47. La Curia Filípica Mexicana, obra completa de práctica forense, tiene un título muy largo, habla de los tribunales y de todos los procedimientos que se siguen en la República Mexicana.
Y lo que uno advierte aquí, pues es que está perfectamente determinada la jurisdicción eclesiástica, están bien instrumentados los tribunales, tanto eclesiásticos como los otros, de otros fueros, ¿verdad? Militar, y está él, sobre todo, los que son por materia, la materia mercantil, por ejemplo, la materia sendaria. Y hacen una explicación teórica al principio. En una república donde el punto de partida es la igualdad, estos tribunales y fueros especiales parecen un absurdo, pero no. Por la naturaleza de las cosas se justifica. Y luego entran detalles ya en la parte de los procedimientos, pues están los recursos de fuerza, muy bien especificados. Están las guías, los formularios para quien quiera hacerse cargo de esos asuntos y las formas respetuosas en que hay que dirigirse al juez eclesiástico cuando se va a interponer un recurso de fuerza. Primero se le tiene que reconvenir por una carta muy amable de que vea el error que está cometiendo, diciendo, si no lo enmiendas, pues voy a tener que acudir a la jurisdicción civil. Bueno, y ejemplos de estos, pues hay varios, lo cual sí nos viene mostrando la vigencia de estos problemas. Lo que es muy interesante aquí son las citas de autores extranjeros, pero también las citas de documentos mexicanos. Por ejemplo, citan partes de la representación del obispo San Miguel de Michoacán, la que redactó con ayuda redactó Abad y Queipo. Citan también una consulta al Colegio de Abogados de Madrid, citan una pastoral del obispo Fonte para el castigo de los sacerdotes insurgentes, como diciéndoles, miren, también por ahí la Iglesia tiene que tomar medidas cuando hay desacatos por parte de los eclesiásticos. Bueno, esto es muy interesante porque pues sí nos muestra esa función de la autoridad eclesiástica, esa vigencia, pero también pues, está el momento de crisis. De 1855 a 1859 está la guerra y nosotros vemos ya la crisis del orden eclesiástico, sobre todo a partir de la desamortización. Yo aquí en este trabajo acudo a un ejemplo muy interesante, que es el de una archicofradía que está en la iglesia de Santa Cruz y Soledad, donde sabedores, los de la mesa directiva de la cofradía, que se van a desamortizar los bienes, eso se ve venir hace mucho tiempo, se reúnen y deciden vender los bienes de la cofradía para ponerlos a salvo y que la cofradía cobre. Y asiste el cura de Santa Cruz y Soledad y le dice al tesorero de la cofradía, ¿verdad?, que no está de acuerdo con eso, que hay que cumplir con unas instrucciones que ha dado el arzobispo de México, de la Garza, Lázaro de la Garza, porque está pendiente la solución que tiene que venir de Roma de la congregación de ritos. Y entonces la cofradía acude, les hace ver que es una cofradía laica, como muchas cofradías laicas, cuyas constituciones prohibían espiritualizar los bienes. Es decir, son asociaciones dedicadas a fines benéficos puestas bajo la protección de la Iglesia, pero eso no quiere decir que sean eclesiásticas. Y como el obispo no acata eso, entonces van al recurso de fuerza, la corte decide que sí está haciendo fuerza, remite los autos al juez de lo civil para que ejecute la decisión que ha tomado la mesa directiva y los bienes se pongan en venta. Bueno, esto es en 1857, este caso, es el año de la promulgación de la Constitución y una serie de leyes, primero que luego se van a radicalizar ya en 59. ¿Qué pasa aquí? Pues hay un impulso constitucional, hay en la Constitución de 57 la declaración tácita, la aceptación
de la libertad de cultos, la discusión famosa del famoso artículo 15 que no pasa, ¿verdad? La nación protegerá la religión católica apostólica romana como religión que profesa la mayoría del pueblo mexicano, y las otras que se desempeñen, los otros cultos, con respeto a las leyes y al orden público. Eso no pasa, entonces el silencio, pues quiere decir que lo que no está prohibido está permitido, así se interpreta, y viene ese restablecimiento de la federación. Nosotros vemos las constituciones de los estados promulgadas entre 1857 y 1858, con sendas invocaciones a Dios, ya este es el Dios todopoderoso, y con consideración de la jurisdicción eclesiástica, recursos de fuerza. Se promulgan unas 4 o 5, no me acuerdo cuáles, y luego viene la guerra. Bueno, las que se promulgan después de la guerra, ninguna tiene ya más que una invocación deísta. Cuando la tienen es con el nombre de Dios Todopoderoso y las facultades que nos da el pueblo mexicano, ¿verdad? Es un Dios deísta, y el hecho positivo de la soberanía. Y ya estas constituciones últimas no consideran religión alguna ni la jurisdicción eclesiástica. Y en ese proceso, pues es cuando se da esta ley del 4 de diciembre de 1860, donde está la recuperación o la exclusividad, el monopolio de la sanción legítima posible, de la coacción legítima, que en términos weberianos, que es la del Estado. No hay otra posibilidad de ejercer coacción más que a través de las autoridades estatales, y por lo tanto la abolición de los recursos y de la jurisdicción eclesiástica, considerando delito el ejercicio de una potestad pública porque no sea autoridad estatal. Ahora, lo que hay que preguntarse, bueno, esto es el fin constitucional clarísimo, el proceso que se da a partir de las primeras constituciones escritas en México, pero ¿qué tan real fue la abolición de la jurisdicción eclesiástica y de los recursos de fuerza? Porque nosotros debemos tomar en cuenta que la mayoría de los asuntos familiares, de finanzas sociales, vamos a decir, ahorros, se dirimían en la jurisdicción eclesiástica, ¿verdad? Todas las obras pías, ahorros, compromisos, créditos que se tenían con capitales de capellanías y obras pías. Todavía Paino nos platica sus personajes cómo acuden al obispo, ¿verdad?, para dirimir un conflicto, al provisorato, ¿verdad?, al juzgado de capellanías, porque no pagan las hipotecas, y muchos asuntos realmente de materia doméstica. En recursos de fuerza hay incluso algún sacerdote que va y se lleva a una muchacha depositada porque dice que el papá está impidiendo la libertad para que se case. Hay un caso muy bonito: la muchacha se enamora del dependiente, es un comerciante rico, el padre le prohíbe que se case con el dependiente, la muchacha acude a su confesor, y el confesor va y en la noche la secuestra y la pone en depósito para que ella pueda ejercer su voluntad de casarse con quien quiera, de sacramentarse como quiera. Entonces, todos estos asuntos tenían que verse con la autoridad eclesiástica. Cuando realmente desaparecieron después de estas tremendas leyes de reforma, pues es algo que habría que ver con la casuística, pero el hecho es que ya dentro de la organización formal no van a tener cabida los tribunales, y va a quedar pues la potestad pública como potestad estatal. No hay otra potestad pública, por más que en las vigencias sociales pues la jerarquía eclesiástica tenga muchísimo ascendiente. Quizá veamos esto, habría que verlo en relación con las reformas que se fueron haciendo a los artículos constitucionales a principios del siglo XIX, para permitir las obras de beneficencia, claro, siempre prohibiendo que hubiera injerencia de eclesiásticos, pero de hecho sí se estaba recuperando la posibilidad de pues un ejercicio social aparte
una jurisdicción estatal muy agresiva. Pero esa es la idea. Muchas gracias al doctor Andrés Lira, y le cedo la palabra finalmente al doctor Jorge Adame. Muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa. Me es muy grato y es un honor estar junto a estos dos grandes ponentes. Andrés Lira, que además es mi maestro, mi guía doctoral en el Colegio de México, y a quien siempre le he reconocido su ayuda y su consejo en esos momentos en que yo me estaba formando. Al colega Alejandro Mayagoitia, con quien he podido platicar menos de lo que yo quisiera platicar, porque siempre tenemos oportunidad de platicar algunas cosas, pero nunca acabamos. O sea, creo que no hemos concluido alguna conversación, simplemente todo se queda en el tintero. Muchas gracias a la Universidad Pontificia por este evento, y quiero referirme exclusivamente al pensamiento de Clemente de Jesús Munguía. Yo había pensado en hacer un análisis de lo que dice Munguía en su obra Derecho Natural acerca de las relaciones Iglesia y Estado, pero revisando la bibliografía de Munguía encontré que sería más interesante analizar otra obra que va directamente a ese problema, y que son las Instrucciones Pastorales de 1857, en las cuales aborda el concepto de iglesia, de la misión de la iglesia, así como de su relación frente al Estado, en forma de 24 lecciones. Esta es una obra de más de 200 páginas, fue impresa el año de 1857 por Vicente Segura, y luego fue reeditada 5 veces en los próximos 3 años. De modo que es evidentemente una obra en la que se nutre mucho de la polémica entre católicos o conservadores y liberales. Voy a organizar mi exposición en 3 apartados. Primero explicaré un poco el concepto de iglesia que tiene Munguía en estas instrucciones pastorales. Luego el concepto de Estado. Tercer lugar, las bases con las cuales se establecerían las relaciones iglesia y Estado. Y finalmente haré algunas conclusiones comparativas de lo que dice Munguía con la situación actual que tenemos a partir de la reforma de 1992. Da varias definiciones de iglesia, todas en sentido ortodoxo, tradicional, pero insiste sobre todo en el concepto de iglesia como sociedad. Y esto es importante porque va a querer recalcar que la iglesia como sociedad tiene una autonomía, una independencia que puede defender frente al Estado. Todo su sistema de relaciones iglesia y Estado va a partir de estas nociones de sociedad perfecta. La iglesia es una sociedad perfecta, el Estado es otra sociedad perfecta, cada una de estas sociedades tiene su propio ámbito, su propio gobierno, sus propias leyes, su propio fin, sus propios medios, y ambas son perfectas en cuanto tienen todos los elementos necesarios para poder subsistir. Es necesario que entre estas dos sociedades perfectas existan unas relaciones. Esto es importante porque ya está pasando la idea regalista o la idea de la monarquía católica, de la monarquía española católica, que concebía a la Iglesia como parte de una organización política, o la política como parte de la organización de la Iglesia. Aquí, al hablar de sociedad, ya quiere separar la Iglesia de la organización política. Señala Munguía que la Iglesia tiene un poder independiente, y esto es interesante también porque significa una novedad. Quienes anteriormente defendían la posición de la Iglesia frente al monarca
hablaban de la soberanía de la Iglesia frente a la soberanía del monarca. Ahora Munguía habla de la independencia y quiere recalcar este punto porque él llega a la conclusión de que una vez que se prueba la independencia de la Iglesia, queda como consecuencia probada la soberanía de la Iglesia. Dice que la Iglesia tiene un poder independiente, evidentemente un poder que deriva del fundador, de Cristo, etc., pero que es un poder que se manifiesta en el ejercicio de dos potestades, la llamada potestad de jurisdicción, que en potestad de jurisdicción no únicamente se refiere a la potestad propiamente judicial, sino a la potestad de gobierno. La potestad de jurisdicción comprende el gobierno propiamente dicho, la potestad legislativa y la potestad judicial. Esta potestad de jurisdicción va orientada básicamente al establecimiento de un orden externo dentro de la Iglesia. Contiene también el poder de la Iglesia la llamada potestad de orden, que esta potestad de orden tiene que ver con la santificación de los fieles, con la predicación de la doctrina, la administración de los sacramentos, especialmente del sacramento del orden, y está orientada, a diferencia de la potestad de gobierno, no al orden externo, sino al progreso espiritual de los fieles. Entonces, este es el poder que Munguía dice que tiene la Iglesia: potestad de jurisdicción y potestad de orden. Y es un poder independiente evidentemente del Estado. Munguía tiene una visión de la Iglesia que hoy nos resulta un poco diferente a lo que vemos sobre todo después del Concilio Vaticano II. Aquí la Iglesia de Munguía es una iglesia básicamente clericalizada. O sea, la Iglesia son básicamente los clérigos. A los laicos únicamente les concede un papel pasivo de respetar, obedecer y seguir las instrucciones. Incluso lo llega a decir así expresamente: a los laicos les corresponde respetar y obedecer. Concibe básicamente que la Iglesia pues tiene una misión divina, proveniente del mismo Cristo, de evangelizar. De modo que concibe la Iglesia siempre como una sociedad en tensión, una sociedad que no está terminada, una sociedad que está en constante evolución. Y por lo tanto, la Iglesia tiene que tender hacia la cristianización, no solamente de las personas en particular, sino hacia la cristianización de los pueblos. Llega, por lo tanto, a decir que el ideal o la Iglesia en plenitud sería una Iglesia en la cual el pueblo como tal es un pueblo católico y es un pueblo evangelizado. De ahí que para Munguía todavía el ideal de organización política es la del Estado confesional católico. Y eso incluso lo plantea como parte de la, pues no de la misión directamente de la Iglesia, pero como consecuencia de la plena evangelización, sería la conformación de un Estado o de una organización política confesional católica. El Estado que concibe Munguía es un Estado ya moderno. Munguía ya no habla de reino, siempre se refiere al Estado. Identifica al Estado con la nación, a veces habla de Estado y nación como si fueran sinónimos, a veces identifica al Estado como la sociedad civil. En general dice que el Estado es la sociedad civil políticamente organizada, de modo que cae en esa visión de que Estado es cualquier forma de organización política, no una organización política precisa, la del Estado democrático del siglo XIX o del siglo XVIII-XIX, sino habla del Estado en general como cualquier forma de organización política. Concibe también al Estado Munguía, de acuerdo con su posición filosófica, como un Estado que es resultado de la evolución natural.
o sea, un Estado organicista, que así como por el desarrollo de las familias se van constituyendo nuevos grupos, hasta que finalmente se constituye un grupo mayor que tiene una organización política que se llama Estado. Es también un Estado que considera que está sujeto al orden natural, es una asociación natural, pero también está sujeto al orden natural. De modo que sigue siendo un Estado organicista, un Estado ordenalista, sujeto a la ley natural, pero es ya en Munguía un Estado desacralizado, un Estado que no tiene ningún deber de evangelizar, sino en ese sentido, reducido, pero cierto, un Estado laico. Señala Munguía que el origen del poder del Estado es el pueblo, lo dice claramente, lo cual demuestra, digamos, su acercamiento a una posición más moderna de la organización política, que el pueblo es el que elige los gobernantes y confiere a los gobernantes el cometido, les confiere el encargo. No obstante, remarca Munguía que el Estado, como asociación que se produce naturalmente por la evolución de los pueblos, es una organización que está incluida en el designio divino, o sea, que Dios quiere la existencia del Estado. De modo que aunque el origen del poder del Estado sea el pueblo, en última instancia el Estado se conforma porque Dios ha creado al hombre por naturaleza social. Está sujeto el Estado, dice Munguía, al orden natural y está sujeto a las prescripciones y limitaciones propias de la justicia. No puede un Estado tener otro bien que no sea la felicidad temporal de sus súbditos. Incluso utiliza esta palabra Munguía de felicidad, ¿no? Lo que hace ver que está muy cerca del pensamiento ilustrado, ¿no? Habla de la felicidad, no del bien, sino la felicidad. Pero es una felicidad, la felicidad temporal, distinta de la felicidad a la que nos mueve o nos lleva a la Iglesia, que es la felicidad eterna. Pero en todo caso, ese fin propio del Estado no es que el Estado se lo dé a sí mismo, sino que está implícito en la naturaleza de la organización social. ¿Para qué se agrupan los hombres si no es para el beneficio recíproco? Eso es algo que el Estado no puede poner en discusión porque está sujeto a un orden natural. Y lo mismo los límites de la justicia, conforme a las cuales se reparten las cargas y los beneficios de la cooperación social. Como el Estado, según Munguía, está sujeto al orden natural, llega a la conclusión de que el Estado tiene un deber de dar culto a Dios. Que así como las personas tienen el deber de dar culto a Dios, y no solamente cualquier culto, sino el culto que resulte que tienen como verdadero, o que les parezca verdadero, pues que el Estado también tiene ese deber, como todos los grupos de formación natural, tiene el deber de dar culto al Dios verdadero. No obstante, la equiparación que hace Munguía en muchos aspectos entre Estado y nación, logra hacer también una distinción. Dice que en la nación hay pueblo y gobierno, y de ahí que llegue a afirmar que puede haber una nación que se constituye como Estado y que por otro lado existe la nación histórica, es decir, la nación que se va conformando por el aumento del número de familias y la organización de nuevas asociaciones. De modo que puede presentar frente al Estado o al Estado-nación otra concepción de la nación histórica, la nación como el resultado del crecimiento de la población y la formación de los grupos naturales. Dice Munguía que el mandato que recibió la Iglesia de evangelizar a todos los pueblos, pues es un mandato de evangelizar a las naciones. Y por eso dice que una nación plenamente evangelizada, pues llega a ser una nación católica. Y una nación católica, pues ha de estar regida por un Estado católico.
Las naciones que, habiendo recibido la fe, no han persistido en ella, pues son naciones cismáticas. Las naciones que no han recibido la fe son naciones infieles. Entonces, desde esta perspectiva, para Munguía hay naciones católicas, cismáticas o infieles. México, dice, es una nación católica, pero que está en una encrucijada que puede convertirse en nación cismática. De modo que estaba perfectamente claro lo que estaba ocurriendo. Y señala que, no obstante que una nación católica tenga un gobierno cismático, pues puede mantenerse la nación como católica y el Estado como cismático. Y es algo lo que como se va a explicar un poco la situación de México después de las leyes de reforma. Una nación católica frente a un Estado o una organización política cismática. Pero evidentemente esto ya supone la ruptura entre Estado y nación, o mejor dicho, en la aclaración de que la nación es aquella que se conforma históricamente y el Estado pues es resultado de la Constitución pactada. Conforme a estos conceptos de Iglesia y Estado, Munguía señala algunas bases y principios para establecer las relaciones entre la Iglesia y el Estado. La primera base es que es designio divino que existan Iglesia y Estado, o sea, lo que se ha llamado el dualismo, o sea, el reconocimiento de dos sociedades, la Iglesia y el Estado. Esto en el siglo XIX pudiera ser importante cuando se había confundido en el reino cristiano la monarquía con la Iglesia. Ahora se habla de restablecer ese dualismo. Es necesario distinguir Iglesia y Estado, a César y a Dios. La segunda base es que el Estado debe actuar conforme a la ley natural y dar culto a Dios. Y esto por la concepción de que el Estado no es simplemente el resultado de un pacto contractual, no es simplemente el resultado de un contrato, sino que es resultado de la evolución natural. Y que por lo tanto el Estado está sujeto a las leyes de la naturaleza, así como está sujeto el propio ser humano a las leyes de su naturaleza racional. La tercera base es considerar la preeminencia del bien espiritual. Señala Munguía que en el hombre, en el ser humano, se da una doble relación: la relación del hombre con Dios y la relación del hombre con sus semejantes. De estas dos relaciones, la primera es la relación con Dios, porque provienen de la misma creación. Y de estas dos relaciones, dice Munguía con estas palabras, la más esencial, si puede llamarse así, es la relación con Dios. Y que por lo tanto, en una buena organización de las relaciones Iglesia y Estado, se debe reconocer esta primacía del bien espiritual, de la relación con Dios, respecto de la relación con los semejantes. De ahí, de esta primacía, deriva, dice Munguía, entre otras cosas, la posibilidad de justificar la desobediencia civil, con aquella frase de que es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. También de esta preeminencia del bien espiritual, pues deriva la necesidad que tiene el Estado de reconocer los derechos de la Iglesia para que pueda cumplir ella con los fines o con el fin que tiene encomendado. La cuarta base, y de la cual derivan los principios que regirán las relaciones Iglesia y Estado, es la que anunciaba al principio, de que Iglesia y Estado son sociedades perfectas. Perfectas porque cada una tiene todos los elementos necesarios para poder subsistir y cumplir plenamente su cometido. Son sociedades perfectas, pero distintas en su naturaleza, fin, objeto y medios.
Y ahí explica muy bien en qué consiste la diferencia de cada uno de estos elementos de las sociedades perfectas. De esta consideración de el Estado y la Iglesia como sociedades perfectas, deriva 4 principios para regir las relaciones. El primer principio es la independencia recíproca del Estado y la independencia de la Iglesia. Él rechaza la frase que no cabe el Estado en la Iglesia, pero también rechaza que no existe la Iglesia en el Estado. Sin embargo, llega a afirmar que la nación, por lo menos la nación histórica, está en la Iglesia. En esa otra perspectiva de que la nación evangelizada es resultado de la acción evangelizadora de la Iglesia y en ese sentido está dentro de la Iglesia. Esto quizá pueda considerarse como una parte débil en el pensamiento de Munguía, pero vale la pena mencionarlo. Dice que del hecho de la independencia, pues hay también que considerar la doble pertenencia de los seres humanos, que somos miembros de la Iglesia y miembros del Estado. De modo que hay una doble pertenencia, pero esta pertenencia no se confunde, porque puede una persona ser miembro de la Iglesia y no ser ciudadano del Estado, o ser ciudadano del Estado y no ser miembro de la Iglesia. De modo que aquí están perfectamente diferenciadas. No es que el ciudadano tenga que ser católico, ni el católico tenga que ser ciudadano, sino que son 2 títulos de pertenencia. Uno se adquiere por el bautismo y el otro por lo que las leyes civiles dicen acerca de la adquisición de la ciudadanía o de la nacionalidad. Habla de que debe haber independencia en la propia línea, esas son las palabras, la propia línea de cada una de estas sociedades. Esa propia línea pues tiene que delimitarse de acuerdo con el origen, naturaleza, objeto y fines propios de cada una de estas sociedades. Además, tiene que haber un respeto mutuo entre ambas sociedades. Ese respeto mutuo significa pues dejar que cada sociedad decida autónomamente respecto de las materias que le competen. Para determinar las materias que competen a cada uno, señala el criterio de la necesidad de los medios. Es decir, cada sociedad tiene potestad sobre todas aquellas cosas que resulten necesarias para alcanzar sus propios fines. Y rechaza el criterio de la naturaleza de los actos, que correspondería a la Iglesia únicamente los actos espirituales y al Estado los actos de orden temporal. Esto, para poner un ejemplo, en el caso de los diezmos se podría ver la diferencia de un criterio y otro. De acuerdo con el criterio de la naturaleza de los actos, el pagar diezmos es un acto de naturaleza económica, de modo que correspondería al Estado. En cambio, desde el punto de vista de la necesidad de los medios, lo que propone Munguía, los diezmos son el medio necesario que tiene la Iglesia para proveer a sus necesidades y poder cumplir con su propio fin. De modo que caería dentro de la competencia propia de la Iglesia, no obstante que se trate de un acto de carácter económico. Además del respeto mutuo, tiene que haber el reconocimiento recíproco, o sea, que ambas sociedades se reconozcan la una a la otra y que ese reconocimiento sea público y además expreso, marcado claramente en la legislación propia tanto del Estado como de la Iglesia. Y finalmente el cuarto principio es el que llama de protección recíproca, de que siendo la Iglesia y el Estado compuestas por los mismos miembros, pues deben protegerse recíprocamente, de modo que los miembros, ciudadanos y fieles, pues puedan cumplir en paz sus obligaciones como ciudadanos o sus obligaciones como fieles. Que la Iglesia apoye la existencia del Estado y que el Estado apoye la existencia de la Iglesia. Entonces, como este es, en términos muy generales y esquemáticos,
el pensamiento de Munguía sobre este tema de las relaciones Iglesia y Estado. Por supuesto estoy simplificando, su pensamiento es bastante más complejo, bastante más elaborado. Para terminar, quisiera simplemente hacer unas reflexiones comparativas sobre estas bases que dice Munguía de las relaciones Iglesia y Estado y lo que actualmente tenemos en México. Entonces, hoy en México pues se admite el dualismo, se admite la diferencia entre Iglesia y Estado, de modo que ese punto de Munguía está llevado a cabo. También se admite actualmente la independencia de ambos, el respeto mutuo y el reconocimiento recíproco. Claro, siempre hay conflictos, hay casos en que parece que uno se mete en el otro, pero en fin, en términos generales, hay ese reconocimiento y respeto mutuo. En cuanto al apoyo recíproco, pues es algo que se hace de hecho, pero discretamente, no se quiere hacerlo público ni formalizarlo, pero de hecho, pues el Estado apoya a la Iglesia, como se ve ahora la visita del Santo Padre, que tuvo que subvenirse con apoyo público, y también la Iglesia apoya a la organización civil, como es el caso del apoyo que hacen los obispos a que los fieles vayan a votar. En fin, sí hay una especie de colaboración, pero esa colaboración es todavía como tímida, como discreta, y pudiera ser mucho más amplia. Ahora, no hay, de lo que pedía Munguía, pues no se reconoce la preeminencia del bien espiritual. Y esto claramente, por ejemplo, está en el hecho de que no se admite la objeción de conciencia. Porque la objeción de conciencia es precisamente decir eso, ¿no? La ley civil no se puede obedecer, en este caso esta ley civil no la puede obedecer porque va en contra de la ley religiosa, la ley de Dios, que informa mi conciencia de esta manera. Pero no se ha aceptado eso evidentemente en México. Tampoco se reconoce actualmente el sometimiento del Estado a la ley natural, sino que más bien se dice que el Estado es totalmente autónomo e independiente, soberano. De modo que el Estado es el que puede definir lo que está bien y lo que está mal. Y esto es un riesgo. Es un riesgo porque si el Estado no tiene más limitación que su propia legislación, pues el Estado puede imponer, con el apoyo de la potestad pública, una determinada posición moral a los ciudadanos. Y que es de hecho lo que va haciendo, ¿no? Cuando hay una legislación penal independiente de cualquier referencia a una ética religiosa o a una ética filosófica, la legislación penal es simplemente la expresión de la moral que el Estado impone por vía de la potestad pública. Más ahora con la reforma del artículo 40 constitucional, que se dice que el Estado es laico, hay personas que entienden el Estado laico en el sentido de que un Estado que no está sujeto a ninguna doctrina religiosa ni tampoco a ninguna moral, de modo que es el Estado absoluto, sin ninguna limitación. También hace falta una reflexión sobre el efecto que puede tener o debe tener la voz de la Iglesia respecto de la organización política. En la imagen de Munguía, todavía esta idea del Estado confesional, en que el Estado asume la obligación de respetar la moral cristiana y comportarse cristianamente bajo la supervisión de la Iglesia, todavía parece hacer referencia a una potestad de la Iglesia respecto del Estado, en el sentido de que si no cumple la ley moral cristiana, la Iglesia puede no solamente censurarlo, sino impedirle actuar. Me parece que eso debiera modificarse y entenderse de otra manera, ¿no? De que la voz de la Iglesia no es porque tenga una potestad sobre el Estado, una potestad imperativa, sino que la voz de la Iglesia es simplemente una voz autorizada en la cual explica una posición
de ética moral o un juicio moral en relación a las políticas o las leyes que lleva a cabo el Estado, sin que eso implique ninguna intervención potestativa sobre ella. Y pues con esto pues termino mi intervención, así que agradezco mucho su atención. Bueno, agradezco a los ponentes por sus 3 excelentes trabajos. Yo creo que de lo que cada uno expuso salen muchas sugerencias, preguntas importantes. Yo nada más hago un apunte rapidísimo. Me parece que lo que nos están diciendo los autores es primero, los ponentes, es primero que la obra y acción de Munguía se tiene que comprender en un contexto de debates doctrinales de derecho canónico de largo plazo, ¿no?, que viene desde finales de la Edad Media y el desarrollo del absolutismo, y en el cual están muy empapados tanto todos los personajes involucrados en esta discusión, como nos lo explicó con mucha elocuencia Alejandro Mayagoitia, y que, bueno, Munguía forma parte de esa tradición, pero también se plantea un nuevo fundamento, una nueva serie de argumentos para plantear una solución a esos problemas que vienen de largo plazo, que me parece que nos lo resumió muy bien Jorge Adame. Y en medio de todo esto también hay una realidad práctica, que es la de un Estado naciente que se está tratando de organizar constitucionalmente, que está creando sus poderes, su propia jurisdicción, y que tiene que afirmarse en una sociedad fundamentalmente religiosa, donde los tribunales eclesiásticos todavía lidian pues con buena parte de los litigios cotidianos, nos decía el doctor Lira, asuntos familiares, hereditarios, civiles, etcétera, y eso da lugar a una tensión también muy fuerte que hemos estudiado muy poco entre estas dos jurisdicciones, y que va a terminar con esta afirmación del monopolio estatal de la jurisdicción y también de la coacción en la Ley de Libertad de Cultos de diciembre de 1860. Entonces, bueno, considerando pues que nuestra próxima mesa es a las 12:15, pues tenemos 20 minutos para preguntas y reacciones del auditorio. Ahí hay una, dos. Buenos días. Mi primera pregunta es, a menudo he escuchado que la pugna que se dio en el siglo XIX entre liberales y conservadores se resumía a la pugna que existía entre las logias de derecho georgino y escocés, pues los liberales y conservadores pertenecían a estas. ¿Es esto cierto o es una realidad tal vez un poco más compleja de lo que se dio esa pugna? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, quisiera conocer su opinión como abogados o historiadores respecto a la reforma constitucional al 24 constitucional y que hoy también está pasando por los congresos locales. Creo que mejor hacemos primero todas las preguntas, 3 preguntas y ya lo... Yo una pregunta muy chiquitita. La verdad que me encantaron las 3 ponencias, pero a Jorge y posiblemente Mayagoy, los 3, el concepto de independencia entre la Iglesia y el Estado de Munguía, la Bastida, que son mis personajes preferidos, Latinoamérica y Munguía, es la cuestión de la independencia también de la Iglesia y el Estado. En el siglo XIX nunca se habló de separación. Esto es Francia y Constitución del 17. Todo el siglo XIX es independencia entre la Iglesia y el Estado. Entonces mi pregunta va, ¿cuáles son las fuentes de Munguía? Que son las mismas que las liberales, porque estudian en los mismos seminarios con los mismos autores. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de Munguía en esta obra, tanto, bueno, la del derecho natural, pero en esta que tú citaste, en este planteamiento de un pueblo católico, una nación católica, un Estado, pero sobre todo sociedades perfectas, independientes, completas, pero independientes, que es lo que va a hacer Juárez en el 59 con un sentido diferente,
y por eso lo van a ver tan bien ellos entre la independencia entre la Iglesia y el Estado. Pero me interesaría cuáles son las fuentes, de dónde viene esta definición que tiene tanta importancia en el siglo XIX. Yo quiero quiero hacer dos preguntas al doctor Adame y una al profesor Mayagoitia. La primera, al doctor Adame, a mí me confunde un poco Munguía cuando habla sobre la soberanía, porque en su curso hace una larga cita de Donoso para atacar la soberanía popular y recuerda aquí el preámbulo de la Constitución del 24 de este Dios de Israel que hablaba el doctor Lira, pero también por otra parte dice que la potestad del Estado viene del pueblo. Entonces a mí me confunde un poco a qué se refiere cuando habla o qué entiende Munguía por soberanía. La segunda es, él habla de una conveniencia de un Estado confesional, pero también justifica que haya libertad de cultos en aquellas naciones o estados donde haya naciones con diversos cultos. Ahí también me queda un poco oscuro. Y al profesor Mayagoitia, usted nos decía, y creo que está en lo correcto, que se entendía bien que para que hubiera en este tiempo un patronato de la nación mexicana era necesario un concordato. ¿Por qué Munguía se detiene tanto a explicar cuáles serían sus razones, según su punto de vista, a explicar cuando justifica su negativa, su famosa negativa al juramento, justificar que para que haya un patronato es necesario que exista el concordato? Sí, creo que todo el mundo tenía claro eso. ¿Por qué él se esfuerza tanto en dejar claro que él se negó a jurar por esta situación? Yo tengo una pregunta para el doctor Jorge Adame. A mí me gustaría saber si en la obra de Munguía usted ha encontrado alguna referencia a la ley del registro civil y a la ley del matrimonio civil. Es decir, si Munguía se pronunció o hizo algún análisis en torno a estas dos leyes. Pues yo creo que conocemos la respuesta en el mismo orden. Es que perdonen ustedes que yo me tengo que retirar por un asunto médico que tengo que ir a atender. Vamos a ver, las fuentes de la independencia y ese Estado de Munguía. Hay una literatura muy copiosa, muy copiosa, producida, yo diría, entre los 1750, 60 hasta los 1820, 30, quizá un poco más allá en España, 30 tardíos, incluso 40 tempranos, sobre la independencia de la Iglesia respecto de los estados. ¿De cuáles? Concretamente dos: Francia y España. Incluso quiero recordar que la última de estas obras es una cosa de un obispo de Canarias que se llamaba Juan Romo, que escribió un asunto muy largo sobre la independencia de la Iglesia entre el Estado y la Iglesia, la independencia de la Iglesia y el Estado en España. ¿De dónde vienen estas cosas? Vienen de las pugnas antigalicanas o progalicanas, ¿no? Acuérdese usted que la defensa del clero galicano de Bossuet fue traducida al castellano en 6-7 tomos, ¿no? Y a partir de esa obra en España empiezan a haber una serie de respuestas que van a ser muy importantes en los 1812, 13, 14 y luego muy importantes en 1820 hasta la reforma de Mendizábal. Y yo creo que eso es lo que él está leyendo. Y además así se llaman: independencia de la Iglesia galicana, independencia de la Iglesia española, en fin, así se llaman. Respecto del patronato y el concordato, yo creo que habían cambiado las cosas del periodo que estoy hablando yo, que 1830-40 al periodo de 1850. Para 1850 está perfectamente claro que no va a haber concordato. Y en 1830 está empezando que puede haberlo. Yo creo que es así de fácil. Yo creo que Munguía tiene esto perfectamente claro. El arreglo con Roma ya no es posible, entonces aquí no va a haber concordato y mientras no haya concordato no hay nada que hacer.
Creo que por ahí va. Los liberales masones, liberales conservadores, masones de un tipo y masones de otro tipo, es absolutamente falso. Creo que es absolutamente falso. Y es un tema, es uno de los temas de estos leitmotivs de la historia del siglo XIX que hay que superar con estudio documental y de fondo mucho más serio, mucho más serio. Yo creo que ahí hay un espejismo. Ahí hay un espejismo, pero en fin. Muchas gracias, perdón, que me tengo que retirar. Bueno, respecto a las fuentes de Munguía, aparte de lo que ha dicho Alejandro Mayagoitia, se pudieran consultar Emilio Martínez Alvesa en su obra Liberalismo y Catolicismo. Ahí tiene un elenco de las fuentes, concretamente, que utiliza Munguía en esta obra de las instrucciones pastorales, de modo que ahí está claramente especificadas, ¿no? En cuanto al concepto de soberanía y el origen del poder del Estado como proveniente del pueblo, el concepto de soberanía como un poder totalmente absoluto e independiente de la ley natural es lo que ataca Munguía y lo que atacaría Donoso Cortés. Lo que no se niega es que el pueblo tenga la posibilidad de nombrar, elegir a los gobernantes y definir la forma como se constituye el ejercicio del poder. De modo que se puede entender que no hay contradicción entre el reconocimiento del origen popular del poder político y de la organización política, pero siempre y cuando se reconozca el sometimiento del poder político a la ley natural, ¿sí? Y una soberanía sin ley natural es a lo que se opone. En cuanto al Estado confesional con libertad de cultos, pues sí, o sea, Munguía entiende que el Estado puede ser confesional en el sentido de que reconozca que la religión del pueblo es la religión católica, que el gobierno se compromete a respetar el dogma y la moral católica, y no obstante reconocer que toda persona puede optar libremente por una religión diferente. O sea, tampoco está reñida el Estado confesional con la libertad religiosa como la entendemos actualmente. En cuanto a si hay referencias de Munguía a las leyes de reforma, sí hay, y hay una serie de cartas pastorales sobre las distintas leyes de reforma, sobre la Constitución. Remito de nuevo al libro de Martínez Alvesa, donde viene ahí la bibliografía de Munguía bastante completa, con indicación de las distintas cartas que se refieren a estas leyes de reforma. En cuanto al artículo 24, la posible reforma del artículo 24, pues me parece que lo más probable es que se apruebe el artículo 24. No sé cuántas legislaturas faltan para aprobar la reforma al artículo 24. Lo más probable es que se apruebe, quizá ya con el nuevo gobierno. Pero en todo caso, la reforma al artículo 24 no es tan importante como lo fue la reforma al artículo 1 del año 2011, cuando se incorporaron a la Constitución los derechos humanos. Y ya son derechos protegidos también por el juicio de amparo, son derechos constitucionales. Y en esos derechos humanos, no sé, en más de 6 tratados, se establece el derecho de libertad religiosa, el derecho de tener o no tener religión, de no sufrir coacción para tener, dejar de tener o cambiar de religión, y poder expresarla públicamente por medio del culto, la práctica, la enseñanza, tanto individual como colectivamente, en público y en privado, y se reconoce el derecho de los padres a que sus hijos reciban educación religiosa conforme a sus convicciones éticas y religiosas. El artículo 24 constitucional actual o el artículo 24 constitucional reformado es mucho más estrecho que lo que dicen los tratados de derechos humanos. Y la propia Constitución, en el artículo 1 reformado, dice que en caso de que haya discrepancia
entre normas de derechos humanos, ha de prevalecer aquella que sea más favorable a la persona, más favorable a la concesión de derechos. Entonces, mi opinión es que finalmente lo que va a regir la libertad religiosa en México no va a ser el artículo 24, sino principalmente el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Bien. Sí. Bueno, pues de nuevo le doy las gracias a los ponentes por esta excelente mesa y le recuerdo que la siguiente es empieza a las 12:15. Muchas gracias. Ahora un descanso y le recordamos que está a su disposición algunas de ¿Te vas a quedar? las publicaciones. Pues no sé, yo sé.